La semana pasada vimos un momento histórico. El peso mexicano le asestó un duro golpe al dólar, en lo que muchos pensaban que era el fin del peso mexicano, del superpeso mexicano, después de que, si ustedes recuerdan, hace algunos días perdiéramos terreno frente al dólar. Los inversores vieron un giro inesperado. El paso atrás del peso mexicano parece que fue solamente para agarrar vuelo. En una semana llena de desgracias y noticias tristes para México, como los terribles daños que dejó a su paso el huracán Otis, ¿esto fue solamente un golpe de suerte en el mercado de divisas internacionales o hay algo más en juego? ¿Qué hay detrás de este impresionante golpe del peso mexicano al dólar? Vamos a descubrirlo con hechos, cómo fue que esto pasó. Miren, imagínense por un momento esto. En un mundo donde el dólar ha sido el rey indiscutible del ring monetario, imagínense que esto es un escenario de box. De repente el peso mexicano lo desafía. Y no es, amigos, una ficción, no es algo que estemos inventando. Se los voy a ir mostrando con fuentes oficiales. Esa es la realidad que vivimos la semana pasada. La moneda nacional de México, el peso, ha experimentado una apreciación que hace que hoy muchos en los mercados financieros estén preguntando si estamos frente a un cambio de era y si el peso mexicano sigue siendo una moneda emergente. Lo que pasó, amigos, en los mercados internacionales apenas el viernes pasado fue realmente sorprendente. El tipo de cambio cotizaba sobre los 17,27 centavos. Una cifra, amigos, que no se había visto en mucho tiempo. El peso cerró en un nivel de 17,47. Les voy a ir pasando algunas de las notas, porque no son notas que veamos todos los días. Este gráfico que ven ustedes, por ejemplo, aquí, que es el que les mostraba yo hace un momento, en donde se ve la caída del dólar de una manera abismal frente al peso mexicano. Y después, amigos, algunos medios de comunicación comenzaron a reportar este otro tipo de notas que fue realmente impactante para la economía mexicana. Siempre que escuchamos, por cierto, del dólar, cuando decimos que el dólar pierde terreno, podríamos imaginarnos pues al dólar como un corredor que de repente empieza a desacelerar en una carrera, pero no es un corredor cualquiera, amigos. Es el gran ganador que siempre ha liderado la competencia. Ahora, ¿qué significa, amigos, esto realmente para el peso mexicano y para los mercados internacionales? Miren, hay un índice que se llama el Dollar Index de Bloomberg que nos ayuda a medir ¿qué tan fuerte o qué tan débil está el dólar en comparación con otras monedas importantes en el mundo? Piénsenlo como una balanza que mide a nuestro corredor contra un equipo de otros corredores internacionales, por ejemplo. Cuando decimos que el dólar ha tenido una caída del 1,5%, imagínense que nuestro corredor ha bajado esa velocidad en esa proporción, 1,5%. Pero esa es una señal de que está perdiendo su fuerza, el dólar, de que ya no será más una moneda hegemónica, por lo pronto no en México. ¿O será que estamos tomando un respiro antes de volver a acelerar? Miren, la respuesta no es tan simple como pudiera parecer. Es como cuando vemos a un jugador estrella tener un mal juego. No significa, claro, que necesariamente va a seguir perdiendo o ya está en declive. Pero esta racha del peso mexicano, amigos, nadie puede negar que ha sido impresionante y lleva ya bastante tiempo. Entonces, este índice que se ha caído un poco, lo que nos dice hoy es que frente a otras monedas, como por ejemplo el euro, la libra esterlina, el yen japonés y otros más, pues el dólar no se está valorizando tanto como lo hacía antes. ¿Se acuerdan ustedes de esos días no muy lejanos, por cierto, cuando el dólar era el rey de todas las monedas? Y quería tenerlo en sus manos todo el mundo porque era como tener oro molido, como tener siempre un as bajo la manga. Bueno, pues ahora parece que ese as, amigos, ya no es tan invencible. Pero claro, no todo es color de rosa. Este cambio en el índice también puede ser parte de lo que los expertos hoy llaman un reajuste en el mercado. Es como cuando en un juego las sillas musicales se detienen y todos tienen que encontrar un nuevo lugar donde sentarse. En el mercado financiero esto también pasa, tiene su propia música y a veces todos los jugadores tienen que reacomodarse dependiendo de las circunstancias. Y aquí es, amigos, donde las cosas se salieron de control bastante para el dólar la semana pasada. ¿Qué circunstancias, amigos, pueden hacer que el dólar esté perdiendo su toque en México? Miren, pueden ser muchas. Por ejemplo, si los países comienzan a tener un mejor desempeño económico, como en el caso de México,
su moneda comienza a fortalecerse frente al dólar cada vez más. Si hay cambios en las políticas económicas, pues también. Como por ejemplo los intereses que cobran los bancos centrales, eso también pues ya hemos hablado mucho de cómo eso hace que el dólar se balancee un poco. Entonces, ¿es amigos, el principio del fin del dólar en México? No necesariamente, digo, así como el peso mexicano ha tenido su momento estelar, el dólar también puede recuperarse. Pero lo que ni la propia Fed, amigos, puede dudar aquí es que el peso mexicano ya no es una moneda débil emergente. Hoy es un boxeador serio en el ring, digámoslo así, es el Canelo Álvarez de las monedas. Miren, déjenme mostrarles esta nota estadounidense, por cierto. Si ustedes ven, esa nota es de Bloomberg y ahí pueden ustedes ver en la versión de Estados Unidos, dice por qué el peso mexicano está obteniendo cada vez más ganancia frente al dólar, se está fortaleciendo más, está siendo más fuerte en el 2023. Es algo que reconocen, amigos, incluso en Estados Unidos y que los mantiene en vilo, los mantiene, por supuesto, preocupados porque este no es un escenario que ellos esperaran tener frente a uno de sus socios comerciales, pues que nunca había crecido así. Y si no me creen, ahí está este otro gancho al hígado del superpeso al dólar. En el ring económico, amigos, cuando un país como México reporta esta sorpresa, esta creación, por ejemplo, fíjense en este dato, México creó 173,000 empleos formales en un solo mes. 173,000 empleos formales en un solo mes. Eso, amigos, significa que superó México a Estados Unidos durante el mismo periodo en la creación de empleo. Y eso, amigos, es un verdadero golpe de autoridad. ¿Se han ustedes dado cuenta de la magnitud que esto significa? Más allá de los números, lo que tenemos aquí es una señal de vitalidad económica, una pista de que algo, amigos, interesante está sucediendo en los mercados internacionales, que el mundo está volteando a ver a México. No es un fenómeno aislado. Si vemos la película completa, en el acumulado reciente, la creación de empleos en México, amigos, hoy está alcanzando cifras que despiertan tanto interés como también curiosidad. Estados Unidos, por ejemplo, sumó 848,000 empleos en los últimos 4 meses. Pero la cifra anterior que yo les di es solo de un mes. Bueno, Estados Unidos sumó 848,000 empleos en los últimos 4 meses, que no es una cifra menor. Claro, estamos hablando de un gigante económico. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué significa que México, con una economía relativamente más pequeña, se supone que somos un país emergente, pues haya generado casi la mitad en el mismo lapso? Amigos, ¿está México escalando posiciones en esta carrera de fondo que es el desarrollo económico? Yo creo que hay que hablar bien claro aquí, y sin palabras financieras tan rebuscadas. Miren, un empleo formal es aquel que está reconocido, uno que está regulado, que tiene prestaciones, que te pagan en efectivo, que tienes un contrato. Y lo más importante, que te genera derechos y obligaciones, tanto para el trabajador como para el empleador. Es un indicador de salud económica, porque significa, pues obviamente, que hay empresas invirtiendo en ese país, que están creciendo, que hay gente trabajando y lo más importante, que hay confianza en el futuro. Y esa confianza, amigos, es una de las palabras mágicas en la economía. Ahora, cuando vemos que México no solamente está creciendo en la creación de empleos frente a su vecino Estados Unidos, sino que está logrando estos números que le están haciendo sombra a Washington, y no nada más, repito, en el papel. Déjenme mostrarles de nuevo esta gráfica. Me parece que es bastante clara, habla por sí sola. Entonces, la pregunta, amigos, cuando vemos este tipo de cosas es si está México acelerando mientras Estados Unidos pisa el freno, o si es una especie de espejismo económico, una imagen que parece prometedora, pero que podría no reflejar toda la realidad. Y aquí no termina este asunto, amigos. Este ritmo, este cambio en la creación de empleos en Estados Unidos, ¿qué es lo que sugiere? Pues que en los mercados financieros esto se lee como el preludio de una posible pausa en las tasas de interés por parte de la Fed, de la Reserva Federal. Y esto, déjenme decirles que es algo mayor, porque si la Fed pone freno en plena carrera, en donde México no está frenando, podríamos estar al final de un ciclo de alzas de tasas. Es el más agresivo en 4 décadas. Y si eso sucede, ¿qué efecto va a tener eso en la economía global? ¿Qué impacto va a tener esto también en la economía mexicana? Los inversionistas, amigos, ya están por lo pronto revisando sus cartas
y están apostando ya a que veremos recortes en las tasas de interés de la Fed mucho antes de lo que esperábamos, antes del anuncio de la Reserva Federal y del informe de empleo de octubre en Estados Unidos. La posibilidad de próximos recortes, amigos, en las tasas de interés está totalmente fuera de la mesa. Nadie estaba hablando de eso. Pero ahora algunos analistas ya están empezando a ver indicios de esto. ¿Por qué? Porque el dólar no va bien. Y no va bien si lo medimos frente a desempeños de otras monedas como el peso mexicano, que es su vecino más próximo. Un dato que les quiero dar, el dólar canadiense, por ejemplo, que es aquí donde nosotros vivimos en Canadá, ha perdido terreno frente al dólar estadounidense. Mientras un país como Canadá no ha logrado no solamente sostenerle la carrera al dólar estadounidense, sino que hemos perdido terreno en la cotización del dólar canadiense frente al dólar estadounidense. Estados Unidos no solo se ha mantenido a la par y México no solo se ha mantenido a la par, sino que le ha ganado la carrera por varios centavos, amigos, como lo vimos el viernes de la semana pasada, al dólar en una cifra que no se había visto, repito, en más de 3 años y medio. Es la gran nota de la que están hablando los analistas financieros en el mundo. Poco se habla en México, por cierto, de esto. Debería de hablarse más porque me parece que es algo digno de analizar. Y este aparente tropiezo, amigos, en la creación de empleos del coloso de Estados Unidos podría estar señalando un posible cambio en la dirección del viento económico. Esta falta de generación de empleo, por cierto, es algo que también se está viendo aquí en Canadá. Estas imágenes que recientemente vayan y búsquenlas en TikTok, son asombrosas, de filas, amigos, filas. Estamos hablando de 100, 120 personas esperando afuera de un Tim Hortons, afuera de una plaza comercial para aplicar a 1 o 2 vacantes de empleo. Son imágenes lamentables que no se habían visto desde que tenemos uso de razón, desde que llegamos aquí en Canadá. La imagen apenas hace unos años era al revés, era de empleadores rogando para encontrar a quién contratar, incluso trayendo empleados del extranjero porque aquí no había quien tomara esos empleos, y ahora estas imágenes son simplemente inexplicables. Algunos dicen que es por la subida de precios, por la inflación. No es que la gente no tenga empleo, sino que ahora está tomando un empleo adicional, 2 o 3, y otros también dicen que es por la escasez de empleo. Pero lo que sí sabemos, amigos, que en Canadá, tanto en Estados Unidos, este no es un dato menor. Al contrario, esto significa tal vez el final de una de las campañas de alzas de las tasas más agresivas en las últimas décadas de Estados Unidos, que trajo consecuencias devastadoras para todos sus habitantes. El dólar se nos dice que se debilita por la melodía de los bonos del Tesoro a largo plazo, cuyos rendimientos pues ya han disminuido, provocando ese movimiento descendente del dólar. Y esto nos lleva, amigos, a una pregunta inevitable. ¿Qué tan sostenible es este nuevo ritmo cambiante del dólar? Porque parece que no les está funcionando bien. La historia, amigos, nos ha enseñado una cosa, que las economías no se transforman de la noche a la mañana. Son los pequeños pasos, como el aumento en la creación de empleos, los que marcan el inicio de caminos prometedores. Y México ha puesto ya las cartas sobre la mesa. Parece que ha puesto en jaque también a la paridad del peso frente al dólar, es decir, ha puesto en jaque al dólar en su paridad contra el peso. Y este incremento en la generación de empleos es una carta que ha sabido jugar a su favor en esta jugada México. Y aquí viene la pregunta final. ¿Estamos presenciando el amanecer de un México económicamente más fuerte? ¿O es una tendencia pasajera que no podría mantenerse a largo plazo? Ese es el gran reto, amigos. Y por eso es tan importante que tratemos de preservar lo que muchos consideran que es solamente una racha y que le demostremos al mundo que podemos sostenernos en eso y que lo que suceda a partir de ahora va a depender de la habilidad que tenga México para adaptarse a los cambios del mercado global, a la innovación, al empuje para realizar reformas estructurales. Que no sea esto un crecimiento pasajero, que no sean estas notas que les estuve mostrando a lo largo de este en vivo solamente una nota pasajera, sino el principio de una era sostenible. Así que este es el comienzo, amigos, tal vez de una narrativa económica diferente, de lo que se llamaba una moneda emergente y hoy parece que ya no lo es más. Parece que al peso mexicano ya se le está hablando de usted en los mercados internacionales. Y solo el tiempo y las políticas que se adopten van a ser los jueces finales en la historia económica de lo que estamos viendo en México. Pero así las cosas esta semana, amigos, parece que iniciamos muy bien.
Por lo menos la semana pasada la cerramos de una forma formidable en los mercados mexicanos y esperemos que este año sea igual.